Felicidades, fracasada, se burló mi esposo. Así que con calma, deslicé una carpeta sobre la mesa. Ahora explícales a los socios por qué la finca ya no es tuya y a tus padres por qué deben desalojar la casa que les regalaste. La fiesta se acabó en ese instante. El aire de la noche en el Valle de Guadalupe olía a tierra húmeda, a lavanda y a triunfo. 100 invitados, la élite del vino mexicano y los nuevos socios de un conglomerado japonés, se movían con elegancia por los jardines de nuestra bodega, sol de medianoche. Las luces colgantes se reflejaban en sus copas, llenas de un líquido carmesí que era sangre de mi sangre, fruto de mi tierra. Una pequeña orquesta tocaba un jazz suave, una banda sonora para el éxito. Era mi 35º cumpleaños, un detalle que parecía haberse perdido entre el murmullo de las negociaciones y el tintineo del cristal. El evento, en realidad, era la coronación de mi esposo. Dante estaba en un pequeño escenario, bañado por la luz de un reflector que lo hacía parecer un dios. Sostenía el micrófono con una mano y una copa de nuestro vino premiado con la otra. Su traje, un corte italiano perfecto, gritaba éxito. Acababa de anunciar la firma de un contrato de exclusividad por 200 millones de pesos. La multitud aplaudió, un rugido de admiración y envidia. Yo lo observaba desde una mesa en la penumbra, una sombra en mi propia fiesta, sintiendo la vibración de los aplausos en mi pecho como un eco hueco. Sus ojos, oscuros y brillantes como obsidiana pulida, buscaron los míos entre la multitud. Una sonrisa torcida, esa que yo antes confundía con carisma pero que ahora reconocía como la mueca de un depredador, se dibujó en sus labios. Levantó su copa, no hacia los inversores, sino directamente hacia mí. El murmullo se apagó. Todos los ojos, como polillas a una llama, se giraron en mi dirección. Y un brindis final, dijo, su voz resonando con una crueldad teatral que había perfeccionado con los años. Un brindis por mi esposa, Elodia, la mujer que ha estado a mi lado. Sin ella, nada de esto hubiera sido tan fácil de lograr. Así que, en tu cumpleaños, te doy un regalo, tu libertad. Felicidades, fracasada. El insulto quedó suspendido en el aire, denso y tóxico como el humo de un cigarro barato en una habitación de lujo. Un silencio sepulcral fue roto por una risa nerviosa, luego otra. Vi a mis suegros, Héctor y Jacinta, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Vi a Maricela, la sommelier de moda, sonriendo abiertamente desde la primera fila, su vestido rojo como una mancha de sangre en la noche. No sentí lágrimas. El dolor, un viejo conocido, había sido reemplazado por un hielo que me recorría las venas, agudizando mis sentidos. Con una calma que no sabía que poseía, me puse de pie. El vestido de seda que llevaba se movió conmigo, un susurro en el silencio expectante. Caminé hacia el escenario, cada paso firme y deliberado sobre la hierba perfectamente cortada. Los ojos de Dante me siguieron, una chispa de sorpresa en su arrogancia. Pensó que iba a suplicar, a llorar, a hacer una escena. Esperaba el drama de una mujer rota. No estaba preparado para la serenidad de una reina reclamando su trono. Llegué a su lado y, sin mirarlo, dejé una delgada carpeta de cuero negro sobre la mesa que tenía a su lado. El golpe seco fue el único sonido en el jardín. Me incliné hacia el micrófono que él todavía sostenía. No necesitaba gritar. Gracias por tus buenos deseos, Dante, dije, mi voz clara y firme, cortando la tensión. Ahora, por favor, tómate un momento para explicarle a nuestros socios japoneses por qué el vino que acaban de comprar ya no existe. Explícales a los demás inversores por qué la marca, Sol de Medianoche, es un fraude. Y, por cierto, explícales a tus padres por qué mañana recibirán una orden de desalojo de la casa que tan generosamente les regalaste. La fiesta, definitivamente, había terminado. Para entender cómo llegamos a ese momento, a esa precisa confluencia de triunfo y ruina, hay que volver 8 años atrás, a un tiempo en que el amor aún no había revelado su capacidad para la crueldad. Dante y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba administración de empresas, yo, enología y agronomía. Él era el sol, carismático y ambicioso, el hombre que podía venderle hielo a un esquimal. Yo era la tierra, callada, observadora,
más cómoda entre las vides que entre la gente. Me enamoré de su energía, de su risa fácil, de cómo hacía que el mundo pareciera un lugar lleno de posibilidades infinitas. Él, creo ahora, se enamoró de mi potencial, de la herencia que corría por mis venas. Cuando nos casamos, el viñedo de mi familia, Viñedos Garza, estaba al borde de la quiebra. Mi abuelo Ramiro, el alma de esa tierra, había muerto, y mis padres, cansados y sin visión comercial, estaban listos para venderlo todo. La tierra, esa tierra que había pertenecido a mi familia por 4 generaciones, estaba a punto de perderse. Fue Dante quien me convenció de que podíamos salvarla. Recuerdo una noche, sentados en el porche de la vieja casona, sosteniendo mis manos manchadas de tierra. Tú tienes la magia, mi amor, me dijo, sus ojos brillando con una intensidad que me desarmó. Y yo tengo el plan. Juntos, construiremos un imperio. Y le creí. Con la fe ciega de los enamorados, le entregué mi confianza, mi herencia y, lo que es peor, mi genio. Los primeros 3 años fueron un torbellino de trabajo y sueños compartidos, o eso creía yo. Mientras Dante renegociaba deudas, buscaba inversores y diseñaba una marca glamurosa, yo me sumergí en la tierra. Día y noche, caminaba por las hileras de vides, analizando el pH del suelo, estudiando el impacto del rocío matutino, experimentando como una alquimista en su laboratorio. Mi abuelo Ramiro siempre decía, la tierra no miente, mija. Escúchala. Ella te dirá lo que necesita. Y yo la escuché. Descubrí que una pequeña parcela, olvidada en la ladera oeste, un lugar que mi padre consideraba inútil por su pendiente, tenía un microclima único. La brisa del Pacífico llegaba hasta allí, atenuada por las colinas, creando unas condiciones perfectas. Fue allí donde planté las vides de Nebbiolo, una apuesta arriesgada en una región dominada por el Cabernet. Fue allí donde empecé mi verdadero trabajo. No era solo cultivar uvas, era crear un alma. Pasé meses experimentando con la fermentación. Fracasé una y otra vez. Un lote se avinagró, otro sabía a metal. Lloré de frustración más de una vez, sentada sola en la bodega a las 3 de la mañana. Fue entonces cuando recordé a mi abuelo hablando de las flores silvestres que crecían solo en esa ladera. Tomé muestras, las llevé a mi improvisado laboratorio y, tras semanas de cultivo, aislé una cepa de levadura autóctona. Esa fue la clave. Esa levadura, combinada con un proceso de maceración en frío que desarrollé para extraer el color y el aroma sin la astringencia de los taninos, fue el milagro. El resultado fue un vino que no se parecía a ningún otro, complejo, elegante, con capas de sabor que se desplegaban en el paladar, un final que contaba la historia de nuestro terruño. Lo llamamos Sol de Medianoche, por la forma en que la luna llena iluminaba esa ladera específica. Cuando la primera botella estuvo lista, se la di a probar a Dante. Lo vi cerrar los ojos, saborear el líquido. Cuando los abrió, había en ellos una avaricia tan desnuda que, en mi inocencia, confundí con asombro. Elodia, dijo, su voz un susurro reverente. Esto no es vino. Es oro líquido. A partir de ese día, algo cambió. Dante tomó mi creación y tejió una leyenda a su alrededor. Pero en esa leyenda, yo no era la protagonista. Él era el héroe. En las entrevistas, contaba una historia conmovedora sobre cómo había pasado noches en vela estudiando los viejos diarios de mi abuelo para redescubrir un secreto perdido. Hablaba de la inspiración que le llegó una noche de luna llena mientras caminaba solo por el viñedo. Yo, la verdadera creadora, era relegada a un papel secundario, la musa silenciosa, la esposa que lo apoyaba. El punto de inflexión fue la visita de Jean-Pierre Dubois, un famoso crítico de vinos francés. Estábamos en la sala de catas, un espacio que Dante había diseñado para ser moderno e impersonal, todo cristal y acero. El señor Dubois, un hombre de nariz afilada y mirada escrutadora, olfateó la copa durante un largo minuto. ¿Qué es esta nota?, preguntó finalmente, más para sí mismo que para nosotros. Es extraordinaria. Casi etérea. Flores de campo, pero con un toque mineral, casi salino. Mi corazón latió con fuerza. Lo había encontrado.
Era mi levadura, el secreto de la tierra. Abrí la boca para responder, para explicarle el descubrimiento, pero Dante se adelantó, colocando una mano sobre la mía como si me estuviera calmando. Buena nariz, señor Dubois, dijo Dante con su sonrisa más encantadora. Es el alma de nuestro valle. Me tomó años de prueba y error, de casi rendirme, para aislar esa esencia. Un secreto de la familia, ya sabe. El crítico quedó fascinado. ¿Así que fue usted quien desarrolló la técnica?, insistió, mirando a Dante. Bueno, digamos que me paré sobre los hombros de gigantes, respondió Dante con una humildad perfectamente calculada, pero sí, la visión final, el ensamblaje, fue mío. Pasó una hora hablando con Dante sobre su proceso, su visión. Yo serví el vino, rellené las copas y sonreí, sintiendo como un nudo se formaba en mi estómago. Orgullo y amargura, una mezcla venenosa. Esa noche, en la cama, se lo dije. Me sentí borrada. Como si yo no existiera. Me acarició el pelo, su tacto ahora se sentía diferente, posesivo. Cariño, me dijo, su voz suave y razonable. Tú eres el talento, yo soy la cara. Funcionamos como un equipo, ¿no es así? ¿De verdad prefieres pasar horas con contadores y abogados? Déjame esa parte aburrida a mí. Tú sigue creando tu magia en la bodega. Confía en mí. Y como una tonta, lo hice. Acepté ser el secreto mejor guardado de mi propio éxito. No me di cuenta de que un secreto, cuando se guarda demasiado tiempo, se convierte en una mentira. Y una mentira, con el tiempo, tiene el poder de borrarte por completo. La humillación pública en mi cumpleaños no fue un acto aislado. Fue la culminación de años de pequeñas y constantes erosiones a mi alma, una colección de heridas que guardaba en un museo privado en mi memoria. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, un testimonio de mi creciente invisibilidad, cada uno más doloroso que el anterior. La primera pieza de mi colección la adquirí en una cena familiar, un año después de que, Sol de Medianoche, ganara su primera medalla de oro en un prestigioso concurso en Burdeos. Estábamos en casa de mis suegros, Héctor y Jacinta. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, y el vino, mi vino, era el centro de atención. Dante, en su elemento, contaba una versión aún más adornada de su descubrimiento, gesticulando con entusiasmo mientras su familia lo escuchaba con adoración. Héctor, mi suegro, un hombre de negocios retirado con una visión del mundo tan anticuada como sus mocasines, levantó su copa. Por mi hijo, dijo, su pecho inflado de orgullo. Un verdadero visionario. Nunca dudé de ti, campeón. Gracias a Dios que llegaste tú para convertir el pasatiempo de esta niña en un negocio de verdad. Si fuera por Elodia, seguro que todavía estaría plantando tomates para vender en el mercado del pueblo. La mesa rió, una risa condescendiente que me hizo sentir pequeña. Jacinta, mi suegra, una mujer cuya única ambición en la vida había sido casarse bien y criar hijos exitosos, añadió su propio veneno. Héctor tiene razón. Una mujer necesita un hombre que la guíe en el mundo de los negocios. Para eso están los hombres. Eres muy afortunada, querida, de que Dante viera tu potencial. Miré a Dante, una súplica silenciosa en mis ojos. Esperaba que me defendiera, que corrigiera la narrativa, que les diera al menos un poco de crédito a mis años de estudio y trabajo. Pero él solo sonrió, aceptando el cumplido como si fuera suyo por derecho. Papá, no exageres, dijo con falsa modestia. Elodia tiene buen instinto con las plantas. Es una gran ayuda en el campo. ¿Instinto con las plantas? ¿Una gran ayuda? Había dedicado mi vida a la ciencia de la viticultura, tenía una maestría de una de las mejores universidades de Francia, y él lo reducía a un instinto. Me sentí como una jardinera glorificada, una mascota talentosa. Me tragué la rabia junto con un sorbo de vino y sonreí. Esa fue la primera vez que mi sonrisa se sintió como una máscara pesada y fría. La segunda pieza fue un documento legal, un fajo de papeles que olían a tinta fresca y traición. Unas semanas después de aquella cena, Dante llegó a casa con un aire de urgencia.
Amor, los abogados dicen que es momento de formalizar la estructura de la empresa. Para atraer a los grandes inversores, necesitamos una sociedad anónima. Es lo que hacen las empresas serias. Sonaba lógico. Me sentó en la mesa del comedor, estaba cansada después de un largo día supervisando la poda, y me explicó rápidamente los términos. Usó palabras complejas como estrategia fiscal, protección de activos y vehículo de inversión. Es solo una formalidad, insistió, pasando las páginas rápidamente hasta la línea de la firma. Tú y yo somos socios al 50% en todo, eso nunca cambiará. Confié en él. Estaba demasiado agotada para discutir y, en el fondo, todavía quería creer en él, nosotros, que él vendía tan bien. Firmé donde me indicó. No fue hasta meses después, cuando necesité una copia del acta constitutiva para solicitar un subsidio agrícola, que leí la letra pequeña. La sociedad se había constituido con Dante Ramírez como accionista mayoritario, poseedor del 80% de las acciones. Yo, Elodia Garza, figuraba con un mísero 20%. Y la finca, la tierra de mi abuelo, la herencia de mi familia, había sido arrendada a la nueva compañía por un peso simbólico al año, por un plazo de 99 años. Cuando lo confronté, temblando de ira, se rió. Elodia, por favor. ¿Realmente crees que voy a robarte? Soy tu esposo. Es solo para que los papeles se vean bien. Los inversores quieren ver a un líder claro, no a una pareja discutiendo. No te preocupes por estas cosas de hombres. Me besó la frente, un gesto paternalista que me heló la sangre, y cambió de tema. Y yo, una vez más, lo dejé pasar. Me sentí avergonzada, estúpida, como si mi falta de visión para los negocios fuera la culpable. La tercera y más dolorosa pieza fue un descubrimiento silencioso, un golpe final a mi ingenua confianza. Una tarde, necesitaba la fecha exacta de nuestro primer premio para una solicitud. Recordé que Dante guardaba todos los recortes de prensa y certificados en una carpeta en su computadora. Buscando en sus archivos, me topé con una subcarpeta llamada Branding. La curiosidad me pudo. Dentro, había docenas de archivos, pero uno llamó mi atención, registro-marca-INPI, PDF. Lo abrí. Era el certificado oficial de registro de la marca, Sol de Medianoche, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El documento era claro. Titular, Dante Ramírez. No, Sol de Medianoche S.A. No, Dante Ramírez y Elodia Garza. Solo él. El aire se me escapó de los pulmones. No era un error. Era un plan. Metódico. Calculado. Había separado mi creación de mí, pieza por pieza, legalmente, hasta que yo no era más que una empleada en mi propia tierra, una extraña en mi propia historia. Esa noche, no pude dormir. Mientras él roncaba a mi lado, un sonido que de repente me pareció grotesco, me levanté y fui al viñedo. La luna llena bañaba la ladera, la misma que nos había dado el nombre. Me arrodillé y toqué la tierra fría y compacta. Recordé a mi abuelo Ramiro, el día que me regaló mi primera navaja de podar. Esta tierra tiene memoria, mija, me dijo, sus ojos sabios fijos en los míos. Nunca olvida quién la cuida y quién la traiciona. Y la tierra no miente. En ese momento, bajo la luz de la luna, una semilla de furia, fría y paciente, comenzó a germinar en mi corazón. Ya no era solo dolor. Era una promesa. La tierra recordaría. Y yo también. La certeza de la traición total, la prueba irrefutable de que yo no era más que un peldaño en su escalera hacia el éxito, no llegó como un trueno, sino como un susurro envenenado en el lugar más inesperado. 2 meses antes de la fatídica fiesta, yo tenía un viaje de trabajo programado a la Ciudad de México para asistir a una conferencia sobre agricultura biodinámica. Era una oportunidad para aprender nuevas técnicas, para conectar con colegas y, secretamente, para escapar de la atmósfera cada vez más sofocante de la bodega, un lugar que se sentía más como el escenario de Dante que como mi hogar. Le avisé a Dante con semanas de antelación. Para mi sorpresa, se mostró entusiasmado.
¡Qué maravilla, mi amor!, dijo. Aprovecha. De hecho, tengo que ver a unos clientes en la ciudad esa misma semana. ¿Qué te parece si reservamos en ese restaurante nuevo de Polanco del que todo el mundo habla? Una cena romántica, solo tú y yo. La idea me ilusionó. Quizás, me dije a mí misma con un optimismo tonto, todavía quedaba algo que salvar. Reservé la mesa para el viernes por la noche. La conferencia terminó el jueves por la tarde. Pasé el día sintiéndome como yo misma de nuevo, debatiendo sobre la composición del suelo y las fases lunares con gente que entendía y respetaba mi trabajo. Por unas horas, no fui la esposa de Dante, fui la enóloga Elodia Garza. El jueves por la tarde, justo antes de mi vuelo, me llamó. Cariño, malas noticias, dijo con un tono que sonaba ensayado, casi aburrido. Surgió una junta de última hora con los inversores de Monterrey. Impostergable. No puedo faltar. Tendremos que cancelar la cena. La decepción fue un sabor amargo y familiar en mi boca. Lo siento tanto, añadió, sin sonar como si lo sintiera en absoluto. No te preocupes, le mentí, mi voz monótona. Lo entiendo perfectamente. El trabajo es el trabajo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La excusa era perfecta, intachable. Pero una extraña premonición, una inquietud fría que no podía nombrar, se instaló en mi estómago. A pesar de todo, mantuve la reserva. Me dije a mí misma que merecía una buena cena, incluso si era sola. Era un pequeño acto de rebeldía, de autoafirmación. El viernes por la noche, me puse un vestido sencillo y tomé un taxi al restaurante. El lugar era un derroche de lujo discreto, con una iluminación tenue y el murmullo de conversaciones importantes. El maitre me guió a una pequeña mesa en un rincón, con una vista perfecta de todo el salón. Pedí una copa de vino, un Sancerre francés, para no tener que pensar en mi propia creación. Y fue entonces cuando los vi. En la mesa más prominente, en el centro de la habitación, estaba Dante. No estaba en ninguna junta. Estaba riendo, sosteniendo una copa de champán rosado, y frente a él, estaba Maricela. Era la sommelier del momento, una joven despampante y popular en redes sociales, conocida por su crítica afilada y su ambición desmedida. Llevaba un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. La forma en que lo miraba, la manera en que su mano rozaba la de él sobre la mesa, no dejaba lugar a dudas. No era una reunión de negocios. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Los sonidos del restaurante se convirtieron en un zumbido sordo. Solo existían ellos dos, en su burbuja de risas y secretos, iluminados como actores en un escenario. Yo era una espectadora invisible de la demolición de mi vida. El mesero se acercó a mi mesa para tomar mi orden, pero no pude hablar. Estaba paralizada, no por el dolor del engaño amoroso, eso, extrañamente, era casi secundario, sino por la brutal confirmación de que toda mi existencia, mi trabajo, mi amor, habían sido reducidos a un obstáculo a punto de ser eliminado. Me quedé allí, oculta en mi rincón, una sombra entre las sombras. Podía escuchar fragmentos de su conversación, sus voces flotando sobre el ruido del restaurante. ¿Cuándo vas a dejar a tu esposa la campesina?, escuché a Maricela decir, su voz goteando un desdén azucarado. Con todo respeto, Dante, pero no me imagino cómo un hombre de tu mundo puede aguantar a alguien que siempre huele a tierra mojada. Es tan poco glamorosa. La risa de Dante fue lo que me rompió. No fue una risa divertida. Fue una risa cruel, de superioridad, el sonido de un hombre que se deleita en su propia traición. Paciencia, mi vida, respondió, su voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Pronto. Después de que cerremos el contrato con los japoneses, esa mujer y sus botas lodosas serán historia. No la necesitaremos más. El viñedo necesita una reina, no una jardinera. No la necesitaremos más. Una jardinera. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. No era una aventura. Era una estrategia de negocios. Yo no era una esposa engañada.
Era un activo obsoleto a punto de ser liquidado. Me levanté de la mesa con una calma que me asustó a mí misma. Dejé un billete grande para cubrir el agua que no había tocado y salí del restaurante. Caminé por las calles de Polanco sin rumbo, las luces de las boutiques de lujo brillando como insultos. El dolor había desaparecido, reemplazado por una claridad cristalina, fría y cortante como un diamante. Ya no había nada que salvar. Solo quedaba la venganza. Saqué mi teléfono, mis dedos firmes, y marqué un número que no había usado en meses. Tío Isidro, dije cuando respondió. Tenías razón sobre él. Necesito tu ayuda. El vuelo de regreso al día siguiente fue el más largo de mi vida. No por la distancia, sino por el viaje que estaba ocurriendo dentro de mí. Mirando las nubes desde la ventanilla, el dolor agudo de la traición comenzó a transformarse. Se solidificó en una furia helada, una rabia tan pura y silenciosa que se sentía como una fuente de poder. Pero debajo de esa rabia, había una pregunta incómoda y dolorosa que no podía ignorar: ¿cómo había permitido que esto sucediera? En la soledad de la cabina presurizada, me enfrenté a una verdad devastadora. Dante no me había quitado el poder. Yo se lo había entregado. Me sumergí en mis recuerdos, no en el museo del dolor, sino en el archivo de mis propias decisiones. Recordé la emoción que sentí cuando él presentó mi vino por primera vez, la forma en que su carisma hacía que la gente escuchara. Me había sentido aliviada. Él era bueno en eso, en el ruido, en el espectáculo. Yo prefería el silencio de la bodega, el lenguaje del suelo y la vid. Le entregué el micrófono porque yo tenía miedo escénico. Le cedí el control de las finanzas porque los números me aburrían. Le dejé manejar a los abogados porque su jerga me intimidaba. Cada vez que me decía, no te preocupes por estas cosas, mi amor, una parte de mí se sentía protegida, cuidada. Pero no era cuidado. Era un desarme sistemático. Le entregué el poder, admití para mis adentros, y la confesión fue amarga. Se lo di en una bandeja de plata porque amaba más la idea de nosotros, la fantasía de la pareja perfecta construyendo un sueño, que la verdad sobre mí misma. Elegí ser la sombra porque era más cómodo, más seguro. Y ahora, esa sombra amenaza con devorarme. Se acabó. Aterricé en Tijuana sintiéndome como una persona diferente. La Elodia que había subido a ese avión, la mujer que todavía albergaba una pequeña y tonta esperanza, ya no existía. En su lugar había una mujer con un propósito, tan afilado y claro como el filo de una navaja de podar. Mi primera llamada fue a mi tío Isidro. Él era el hermano menor de mi madre, un enólogo de la vieja escuela, con manos como raíces y una honestidad tan directa como un golpe. Nunca le había gustado Dante. Ese hombre vende humo, mija, me había advertido el día de mi boda. Ten cuidado de que no te venda tu propio aire. Nos encontramos en su pequeña bodega, un lugar rústico y lleno del aroma real del vino, no del glamour artificial de sol de medianoche. Le conté todo. No me juzgó. Solo escuchó, asintiendo lentamente, sus ojos oscuros llenos de una tristeza comprensiva. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente, llenando 2 vasos con su propio vino, un tinto robusto y sin pretensiones. Tu abuelo te dejó la tierra a ti por una razón. Sabía que tú eras la única con el don. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar lo que es mío, tío, respondí, mi voz firme. Todo. Bien, dijo. Pero no puedes hacerlo sola y no puedes hacerlo con el corazón. Tienes que hacerlo con la cabeza. Hay una abogada en la Ciudad de México. Se llama Sofía Morales. Es dura como una roca, pero es la mejor. Dile que vas de mi parte. Le debo un favor. Mi segunda parada fue en la Ciudad de México, una semana después, esta vez en un viaje que Dante no conocía. Fui a las oficinas de Morales y Asociados en Las Lomas, un mundo de cristal y mármol. La licenciada Sofía Morales era una leyenda. Una abogada corporativa conocida por su brillantez y su reputación de ser implacable. La elegí precisamente por eso. No necesitaba compasión, necesitaba un arma.
Me senté frente a su escritorio de caoba. Ella me estudió con unos ojos fríos y analíticos. Le presenté mi historia, no como una esposa desconsolada, sino como una empresaria a la que le habían robado su propiedad intelectual y sus activos. Le mostré mis cuadernos de campo, mis investigaciones, las pruebas de mis experimentos, los documentos que había firmado sin leer. La licenciada Morales escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Cuando terminé, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en sus labios. Señora Garza, dijo. Su esposo no es un genio de los negocios. Es un ladrón arrogante. Y los ladrones arrogantes siempre cometen errores. Dejan rastros. Nuestro trabajo es encontrarlos. Durante las siguientes semanas, trabajamos en secreto, tejiendo una red legal tan compleja e invisible como una telaraña. El primer paso fue el arma científica. Envié muestras de mi levadura autóctona a un laboratorio en Suiza para su análisis y secuenciación de ADN. Con los resultados, la licenciada Morales presentó una solicitud de patente internacional para todo el proceso de vinificación, desde la levadura hasta la técnica de maceración, bajo mi nombre de soltera, Elodia Garza. El documento era una obra maestra de la jerga científica y legal, impenetrable para un no experto. El segundo paso fue el arma legal. La abogada confirmó lo que yo ya sabía, la finca era mía, incondicionalmente. El contrato de arrendamiento de un peso era, según sus palabras, una aberración legal, que podía ser anulada con una simple notificación. El tercer y más audaz paso fue la trampa financiera. Fue la idea de la licenciada Morales. Descubrió el préstamo de 100 millones de pesos que Dante había solicitado al Banco Regional del Norte, usando la marca Sol de Medianoche y los contratos futuros como única garantía. Un castillo de naipes, lo llamó la abogada. Si le quitas la marca, la garantía desaparece y el préstamo se vence. Fue entonces cuando mi tío Isidro jugó su papel. Usando los ahorros de toda su vida y el dinero que yo había guardado secretamente de consultorías que hacía bajo un seudónimo, creamos una empresa de inversión. Un nombre simple y discreto, Cosecha Final S.A. Para completar el capital, tuve que hacer algo que me dolió en el alma, vender un pequeño terreno que mi madre me había heredado, un lugar sin vides pero lleno de recuerdos. Fue un sacrificio necesario. A través de intermediarios, la licenciada Morales se acercó al banco. Les ofreció comprar la deuda de Dante. Para el banco, vender una deuda de alto riesgo a un inversor privado era un negocio redondo, una forma de limpiar sus libros y obtener liquidez inmediata. Aceptaron. Una tarde de martes, recibí un correo electrónico cifrado de la licenciada. Operación completada. Bienvenida al Club de los Acreedores, señora Garza. Por la suma de 85 millones de pesos, Cosecha Final S.A., es decir, yo, se había convertido en la dueña de la deuda de mi esposo. Era su principal y único acreedor. Tenía el control de la tierra, de la fórmula y ahora, de sus finanzas. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar el momento perfecto para cerrarla. Y Dante, en su infinita arrogancia, me lo iba a servir en bandeja de plata en mi propio cumpleaños. La noche de la fiesta, mientras me preparaba, no sentía nervios, sino una extraña serenidad, la calma que precede a la tormenta perfecta. Dante había insistido en que usara un vestido llamativo, uno de diseñador que él había comprado, rojo y cubierto de lentejuelas. «Quiero que brilles esta noche, mi amor», dijo. En su lugar, elegí un sencillo vestido de seda negro, uno que había comprado yo misma años atrás, antes de que mi identidad se disoliera en la suya. Era mi armadura. Cuando Dante me vio, frunció el ceño. «¿Vas a usar eso? Parece que vas a un funeral». «Quizás», respondí con una sonrisa enigmática que lo desconcertó. No entendió. Llegamos a la fiesta, y él inmediatamente se convirtió en el centro de atención, un pavo real desplegando sus plumas. Yo me moví entre los invitados, una observadora silenciosa. Vi la condescendencia en las miradas de su familia, la envidia en la de sus socios, la lujuria en la de Maricela. Vi al director del banco que le había dado el préstamo, riendo de sus chistes.
Vi al señor Dubois, el crítico francés, que me saludó con un cortés asentimiento, ajeno al drama que se avecinaba. Eran los actores de su obra, y yo era la única que sabía que el telón estaba a punto de caer. El momento llegó, tal como lo había previsto. Su discurso, su brindis, su humillación pública. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Cuando pronunció la palabra, fracasada, sentí una liberación. Me había dado la justificación final, la absolución moral para lo que estaba a punto de hacer. Mi caminata hacia el escenario fue la más larga y corta de mi vida. Sentía cientos de ojos sobre mí, pero mi mundo se había reducido a un pasillo estrecho que terminaba en él. Dejé la carpeta sobre la mesa. Dentro no había documentos complicados. Solo 3 hojas, cada una con un encabezado claro y conciso, impresas en papel de alta calidad. Él la abrió con un gesto de fastidio, esperando quizás una carta sentimental, una súplica. Vi sus ojos escanear la primera página. Su sonrisa arrogante vaciló, como una vela en una corriente de aire. Leyó la segunda, y su rostro comenzó a perder color. Al llegar a la tercera, su mandíbula se tensó y un pálido tono verdoso apareció bajo su bronceado perfecto. Su mano, la que sostenía los papeles, comenzó a temblar. Me acerqué al micrófono. Mi voz no tembló. Buenas noches a todos, comencé, mi voz resonando en el jardín repentinamente silencioso. Gracias por venir a celebrar mi cumpleaños y, aparentemente, el gran éxito de mi esposo. Pero hay algunas aclaraciones que debo hacer. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera, espesa y palpable. Dante les ha contado una historia maravillosa esta noche. Pero como toda buena ficción, omite algunos detalles clave. Me giré hacia los socios japoneses, que me miraban con una confusión total. Hice una leve reverencia. Señor Tanaka, es un honor tenerlo aquí, en la finca de mi familia. Soy Elodia Garza, propietaria legal de esta tierra y la única creadora, inventora y dueña de la patente del proceso de vinificación que da vida al vino, Sol de Medianoche. Un murmullo recorrió a la multitud. Dante intentó hablar, abrió la boca, pero las palabras no le salían. Parecía que se estaba ahogando. La carpeta que tiene Dante en sus manos, continué, mi voz cortando el aire, contiene 3 documentos que resumen la situación actual. Permítanme explicárselos, para que no haya malentendidos. El primer documento es una notificación de ejecución de deuda. Resulta que el préstamo de 100 millones de pesos que pediste para expandir tu imperio, Dante, ya no le pertenece al banco. Le pertenece a una empresa de inversión llamada Cosecha Final S.A. Una empresa de la que, casualmente, soy la directora y única accionista. La deuda está vencida. Exijo el pago inmediato de la totalidad del capital más los intereses. El rostro de Dante era una máscara de incredulidad. Héctor, su padre, se puso de pie de un salto. Esto es un ultraje. Es ilegal, gritó. Lo ignoré. Mi atención estaba fija en mi objetivo. El segundo documento es una orden judicial de cese y desista. Prohíbe a la empresa, Sol de Medianoche, y a su director, Dante Ramírez, el uso, producción, distribución o venta de cualquier producto elaborado con mi proceso patentado. La patente fue registrada bajo mi nombre de soltera, Elodia Garza. Un pequeño detalle que olvidaste revisar en tu afán por registrar la marca a tu nombre. Sin mi fórmula, Dante, el vino que vendes no es más que jugo de uva fermentado. El pánico era ahora palpable. Los inversores se miraban unos a otros, sacando sus teléfonos. El señor Tanaka le susurraba furiosamente a su asistente. El director del banco parecía que iba a desmayarse. Y finalmente, dije, saboreando cada palabra, el tercer documento. Es la anulación del contrato de arrendamiento de esta finca. Como saben, o como deberían saber, la tierra es de mi propiedad, herencia de la familia Garza. Y he decidido que ya no deseo alquilarla. Tienes 30 días, Dante, para retirar toda la maquinaria, las barricas y tus efectos personales de mi propiedad. Después de eso, serás considerado un intruso.
Me detuve y lo miré directamente a los ojos por primera vez. Vi pánico puro. Vi la comprensión de que su mundo, construido sobre mis cimientos, se estaba derrumbando a su alrededor. Ah, y un detalle más, añadí, girando mi cabeza lentamente hacia mis suegros, que me miraban con odio. La hermosa casa en San Miguel de Allende que su hijo les regaló fue comprada con el dinero del préstamo. Como la deuda no será pagada, el acreedor, es decir, yo, tomará posesión de todos los activos vinculados. Les sugiero que empiecen a empacar. El aviso de desalojo les llegará mañana. Jacinta soltó un grito ahogado y se llevó una mano al pecho. Me giré una última vez hacia los socios japoneses. Señor Tanaka, la marca, Sol de Medianoche, ha dejado de existir. Pero el vino, el verdadero vino, sigue aquí. Y es mío. Si todavía están interesados en hacer negocios, mi abogada se pondrá en contacto con ustedes mañana. Conmigo. Sin decir una palabra más, bajé del escenario y caminé a través de la multitud petrificada. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Al pasar junto a mi tío Isidro, me guiñó un ojo y me tendió una copa de vino. La acepté. Salí del jardín y me adentré en la noche fresca del valle, dejando atrás el sonido de un imperio derrumbándose. Por primera vez en años, respiré hondo y me sentí libre. Los días que siguieron fueron un torbellino de caos para Dante y su familia, y un renacimiento metódico para mí. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus actos, yo construía mi futuro sobre las ruinas de su arrogancia. El imperio de Dante no se derrumbó, se evaporó. Sin la tierra para cultivar, sin la fórmula para producir y sin la marca para vender, Sol de Medianoche no era nada. Los inversores, furiosos por el fraude, iniciaron una demanda colectiva. El señor Tanaka, lejos de retirarse, demostró ser un hombre de negocios astuto. Vio la oportunidad. Su conglomerado no solo firmó un nuevo acuerdo de distribución conmigo, sino que también invirtió en la modernización de mi bodega, ahora bajo su nombre original y legítimo, Viñedos Garza. Dante intentó luchar. Contrató abogados que enviaron cartas amenazantes, acusándome de extorsión y fraude. La licenciada Morales las devolvió con una simple respuesta, una contrademanda por robo de propiedad intelectual, fraude corporativo y daños y perjuicios, adjuntando copias de la patente, las escrituras de la finca y el contrato de compra de la deuda. La batalla legal duró menos de una semana. Enfrentado a la ruina y a posibles cargos penales, Dante se declaró en bancarrota personal y empresarial. Las consecuencias para su familia fueron igualmente devastadoras. Héctor y Jacinta tuvieron que vender su lujosa casa en San Miguel de Allende. Recibí una llamada de mi suegra, una llamada llena de insultos y maldiciones, a la que respondí con un simple, cosechas lo que siembras, Jacinta, antes de colgar. Se mudaron a un pequeño apartamento en Querétaro, lejos del círculo social que tanto valoraban. Su estatus, construido sobre el éxito prestado de su hijo, se hizo añicos. Las llamadas dejaron de llegar, las invitaciones se detuvieron. Se convirtieron en parias, un recordatorio viviente de la caída de la casa Ramírez. Un mes después de la fiesta, una vez que el plazo de 30 días se cumplió, caminé por las instalaciones de la bodega. Estaban vacías. Dante se había llevado todo lo que pudo. Pero no pudo llevarse la tierra, ni las vides, ni el alma del lugar. Mientras caminaba por la bodega silenciosa, sentí el peso de la historia y la promesa del futuro. Para mí, el trabajo apenas comenzaba. La primera decisión que tomé fue recontratar a todos los trabajadores del viñedo que Dante había despedido a lo largo de los años por considerarlos demasiado viejos o poco eficientes, hombres y mujeres leales cuyas familias habían trabajado la tierra junto a la mía por generaciones. Mi tío Isidro, por supuesto, fue nombrado jefe de producción, su verdadero lugar. Ver la alegría en sus ojos fue una de mis mayores recompensas. El cambio en la atmósfera de la bodega fue inmediato. La tensión y el miedo que impregnaban el lugar bajo el régimen de Dante fueron reemplazados por un sentido de propósito y respeto. Volvimos a las raíces, a cuidar la tierra, a honrar el proceso, a dejar que el vino hablara por sí mismo. Comíamos juntos al mediodía, compartiendo historias y risas,
algo que Dante nunca había permitido. Me sumergí en mi trabajo con una pasión renovada. Sin la sombra de Dante sobre mí, mi creatividad floreció. Experimenté con nuevas mezclas, introduje prácticas biodinámicas que había aprendido en mi viaje a la Ciudad de México y diseñé una nueva etiqueta para Viñedos Garza, una que presentaba un delicado dibujo de la vid madre de mi abuelo. Los críticos y los compradores, inicialmente escépticos, quedaron cautivados. La historia de la reina de la vendimia, como me apodó un periodista del New York Times, se extendió por el mundo del vino. No era solo la historia de una venganza, era la historia de una resurrección, de la autenticidad triunfando sobre el artificio. Las ventas se triplicaron en 6 meses. Maricela, la amante de Dante, desapareció de la escena tan rápido como había aparecido. Su reputación quedó manchada por asociación, y su carrera como sommelier sufrió un golpe del que nunca se recuperó. En nuestro pequeño mundo, la lealtad y la integridad lo son todo. Ella había apostado por el caballo equivocado. Yo, por otro lado, encontré una paz que no sabía que había perdido. Cada amanecer, caminaba por el viñedo con mis perros, el aire frío en mi rostro, el olor a tierra en mis manos. Ya no era invisible. Era la dueña de mi tierra, de mi trabajo y, lo más importante, de mi historia. Ha pasado 1 año. Hoy, Viñedos Garza, no solo es un éxito, es un referente. Hemos ganado el premio al Mejor Vino de México, y las botellas de nuestra edición especial se agotan antes de salir al mercado. He creado una fundación con una parte de las ganancias para otorgar becas a mujeres jóvenes que quieran estudiar agronomía y enología, para que ninguna otra tenga que esconder su talento detrás de un hombre. La primera becaria, una chica brillante de Oaxaca, empieza sus estudios el próximo semestre. Anoche, mientras revisaba unos correos, recibí una llamada de un número desconocido. Una parte de mí supo quién era antes de contestar. ¿Bueno? Silencio. Luego, una voz que era una sombra de la que yo conocía. Rota. Despojada de toda su antigua arrogancia. Era el susurro quejumbroso de un hombre derrotado. Elodia, dijo. Soy Dante. Esperé. No le debía nada, ni siquiera una conversación. Solo quería decir que lo siento, continuó, su voz quebrada. Cada día pienso en lo que hice. Destruiste mi vida, sí. Lo perdí todo. Pero supongo que me lo merecía. Hizo una pausa, y pude oír su respiración temblorosa. Escuché que te va bien. Leí sobre la fundación. Es algo bueno. Me alegro por ti. Otra pausa. Solo te pido una cosa, suplicó, y la desesperación en su voz era casi palpable. ¿Habría alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que me dieras un trabajo? Haré lo que sea. Puedo barrer las hojas, limpiar las barricas. No tengo a dónde ir. Por favor, Elodia. Por los buenos tiempos. Los buenos tiempos. La frase me golpeó. ¿Cuáles? ¿Aquellos en los que él construía su trono sobre mis hombros? Escuché su súplica, y por un momento, una punzada de la vieja compasión que una vez sentí por él amenazó con aflorar. Pero luego recordé su rostro esa noche, la crueldad en sus ojos cuando me llamó fracasada. Recordé a mi abuelo, a mi tío, a la tierra. Dante, respondí con calma, mi voz firme pero no cruel. Me enseñaste la lección más importante de mi vida, nunca dejar que nadie te diga cuánto vales. Y nunca permitir que nadie se apropie de tu historia. Gracias por esa lección. Te deseo suerte. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número. No sentí odio, ni siquiera satisfacción. Solo sentí el punto final de un capítulo que había durado demasiado. Esta noche, estoy sentada en el porche de la casa de mi abuelo, la misma casa donde crecí. Sostengo una copa de mi vino, el nuevo Reserva de la Matriarca, un vino que he creado en honor a las mujeres de mi familia que cuidaron esta tierra antes que yo. El sol se pone sobre mis viñedos,
pintando el cielo de tonos púrpuras y dorados. El aire huele a tierra, a promesa, a hogar. Recuerdo las palabras de mi abuelo: la tierra no miente, mija. Y tenía razón. Me contó una historia de traición, pero también una de resiliencia y fuerza. Una historia que ahora, finalmente, es mía para contar.